Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a hablar de una serie que recientemente salió, no tiene mucho, y que ha causado un gran impacto por todo lo que conlleva. Tal vez algunos de ustedes ya la han visto y otros estarán por verla. Bueno, aquí lo impactante del tema es la edad del muchacho, que el protagonista principal es un niño de 13 años. Entonces, todo gira en torno a este muchacho, pero también a su familia y a la sociedad misma eh, con lo que conlleva la escuela, sus amigos, y vamos a tratar bueno, voy a tratar de hacer un pequeño análisis desde el punto de vista de la psicología, que es mi rama. En esta serie se trata una etapa fundamental en los muchachos, que es la adolescencia. Por eso la serie se llama Adolescencia. En donde en esta etapa el ser popular lo es todo. Los muchachos se relacionan con su grupo etario y quieren pertenecer, están buscando la pertenencia. Y aquí en esta etapa, pues se desarrollan varias cosas como es que a veces no se sienten aceptados, no se sienten vistos, no se sienten suficientes para los demás. Y entonces, dentro del cerebro del adolescente, pues se van generando cambios importantes que no son fácilmente perceptibles para los padres, a veces tampoco para los maestros o para la sociedad en general, pero son cambios que se van dando. De hecho, los mayores trastornos ocurren trastornos psicológicos transcurren en esta etapa, alrededor de los 15 años. Es que los muchachos, los niños, los adolescentes desarrollan las mayores psicopatologías. Claro, no es que aparezca de la noche a la mañana, es algo que se va desarrollando, pero en esta etapa es muy importante, crucial por todos los cambios que se van dando a nivel del organismo también. Sabemos que en esta etapa, pues las hormonas, el cóctel de hormonas que se desata en los adolescentes, pues también les genera cambios importantes. Eh, entonces, ¿qué pasa aquí? Esta serie, más que de dar respuestas, lo que nos plantea son preguntas. Son muchas preguntas que necesitamos ir poco a poco, pues haciéndonos, porque precisamente lo que plantea aquí en la serie es qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes. Y a veces sentimos que no se ha estudiado lo suficiente estos cambios en el cerebro del adolescente, de lo que es esta transición de lo que es la niñez a la adultez. Son cambios que se van dando y algunos lo ven, de hecho, apenas escuchaba este comentario que, que es como cuando viene una nave espacial a la Tierra, que primero se le oye, se le escucha, se sabe que ahí está, y después hay un tiempo en que como que se pierde la señal y después vuelve a aparecer. Y entonces mencionaban aquí en este comentario que pues eso es la adolescencia, ¿no? Pero bueno. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Hay lucha por los privilegios. Entonces, los muchachos quieren ser los más populares, que se fijen en ellos, pertenecer,
simplemente buscan esto, pertenecer. Y en esa pertenencia, pues muchas veces se dan los roles, ¿no? El cambio de roles. Eh, para los hombres el machismo y para las mujeres el feminismo o eh, el ser mujer como se entiende y que va cambiando también este concepto porque antes era ser sumisa, ser abnegada, darse a respetar, ¿no? Con los hombres. Y a los hombres les enseñaban todo lo contrario. Sin embargo, ahora vemos que también esto ya ha venido cambiando en las mujeres y pues también ellas, las niñas, las adolescentes también buscan esta pertenencia. Y entonces, en buscar esta pertenencia, pues cada vez se quieren sentir más adultas, ¿sí? Verse ya como mujeres, no tanto como niñas, en fin. Entonces, uno de los factores que ponen a los muchachos en franca competencia entre ellos, es precisamente no nada más ser macho, sino ser el macho alfa, ¿sí? Estar en la punta, en la cúspide de los hombres, de los machos, de los dominantes. Y estos machos dominantes muchas veces desprecian a los demás, ¿no? Y están buscando, ahora sí que emparejarse, aparearse con las muchachas que ellos consideran mejores. Y a veces en esta lucha de poder entre muchachos, pues también a veces se ejerce el bullying como una forma de control, como estar en la jungla. Y aquí nos recuerda esta parte de la lucha de las especies, ¿no? Del más fuerte de Darwin. Y entonces, en todo esto, a veces las escuelas que no tienen una buena estructura también, no tienen buenos programas, a veces se sienten rebasadas, los maestros también se sienten rebasados, pues los maestros a veces presentan burnout con grupos muy numerosos, 30, 40 niños, donde nada más los ve un solo asistente, un solo maestro. Y pues son maestros que a veces incluso les pagan poco, no están motivados, en fin. Y bueno. Entonces los muchachos van sobreviviendo en todo esto, en todo este ambiente tóxico también que a veces hay en las escuelas. Y cuando llegan a su casa después de esas horas, que incluso muchos pasan muchas horas en la escuela porque sus papás están trabajando, como se ve también aquí en una parte de la serie que muchas veces los muchachos pues están como sin esa atención, sin ese control, producto de que los padres trabajan. Entonces, van teniendo pues poca o a veces nula atención de parte de los adultos que pues no entienden y no están inmiscuidos en su mundo y entonces los ven así como, pues está bien, está en mi casa, todo está perfecto, el muchacho está a salvo, ¿sale? Pero ¿qué pasa también? Que en las casas ellos tienen algo y no están tan solos, que es la computadora, la tableta, el teléfono, ¿no? Entonces, tienen el internet ahí y ahí hay muchas veces, em, pues, influencers, ven mucha información en donde también se normaliza la violencia. Y entonces aquí, en estos grupos, con estos influencers, ven ellos a las mujeres como inalcanzables. Y esto por un término que se maneja ahí que es incel, que esto significa que un muchacho va a ser virgen toda su vida, que no va a tener ninguna opción de tener pareja.
Y pues bueno, esto en lo más básico topa con el trascender, con el pues dejar a alguien después de ti, ¿no? Eh, alguien que te trascienda, alguien pues que reciba a lo mejor tus genes para empezar. Pero bueno, nosotros podemos decir que pues esto no es cierto, que esto en la realidad no es así, que la mayoría se va a lograr tener una pareja, la mayoría va a poder tener este apareamiento con alguien. Eso lo vemos, pero los muchachos que están en esta etapa y que son, pues, digamos, hasta cierto punto presa fácil de otros que intentan manipularlos, pues entonces se la creen y entonces pueden llegar a pensar que realmente, ¿sí? No van a tener pareja nunca en su vida y se sienten para eso vulnerables, porque precisamente el objetivo de estos influencers, de estos grupos, es eso, hacerlos vulnerables para hacerlos más accesibles, que es también lo que se ve ahí en la serie en una parte, ¿no? Como él aprovecha la vulnerabilidad, sí, de una chica para poder tener acceso a ella. Y entonces ahí en estos grupos, para ellos está bien manipular, controlar, engañar a las mujeres para conquistarlas, porque ellos piensan que si no haces esto, entonces no te van a hacer caso. Y además relacionan más control y más inteligencia a las mujeres y menos control y menos inteligencia a los hombres. Como se sienten incapaces de que por medio de ser inteligentes o de su apariencia o de los recursos que tengan, se sienten insuficientes para acceder a las chicas. Entonces también hay un sesgo aquí cognitivo en donde ellos ven a las mujeres como superiores y esto les genera mucho enojo. Les genera mucho enojo con las mujeres porque no les hacen caso, pero también les genera mucho enojo con estos machos alfa que tienen acceso y como que tienen dominadas a las mujeres y entonces ellos se quedan fuera de eso. ¿Qué es lo que se ve aquí? En el tercer capítulo de esta miniserie, se ve a la psicóloga, ¿verdad? Tratando de encontrar esta relación, esta idea del machismo en su casa, cómo lo vive. Y entonces aquí pues se da cuenta que el papá se relaciona básicamente con hombres y que no tiene amistades mujeres. Y esto lo vemos mucho en el machismo, donde el hombre le prohíbe a la mujer tener amistades masculinas por celos, por control, y esto a veces los lleva a ellos también a no tener amistades femeninas y solamente cuando se relacionan es desde el punto de vista de conquista. Entonces, o de relacionarse para parearse con una mujer. Entonces, aquí le quitan todo el aspecto emotivo, sentimental a la relación entre hombres y mujeres. Y entonces, en todo esto, el adolescente no sabe qué hacer con sus emociones, no sabe cómo gestionarlas. Y a veces esto provoca que entren en actos de rebeldía, de impulsividad. Sí, pero de una impulsividad propia del adolescente, porque aquí sabemos que los adolescentes no tienen terminado su neocórtex, entonces no tienen el suficiente sustrato
para tener una reflexión, para inhibir sus impulsos. Sin embargo, aquí lo que se ve en la serie, pues es en el muchacho, es esto, pero exacerbado. Em, Esta serie la hace pues el director, el que la hace también ahí de actor como padre del adolescente, perdón, la hace porque le llama la atención que de repente ve una noticia donde un muchacho mata o agrede a una niña, le quita la vida y en otro lado opuesto, o sea, totalmente nada que ver, y sucede lo mismo del otro lado del país, de la nación donde vive. Y entonces esto a él dice que realmente le conmueve esta situación y dice, bueno, ¿qué está pasando? Que cada vez hay más casos de estos. Y entonces es que a él se le ocurre hacer esta serie para eso, para, como dicen ahora, para abrir hilo, para ponerlo, para que se hable de esto, para que haya realmente una atención a los adolescentes desde diferentes puntos de vista, porque él así lo abarca como debe ser, ¿sí? Desde la familia, desde políticas, desde las escuelas, la sociedad en general. Es algo que nos afecta a todos. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en el lugar de la escuela, precisamente, que debería ser un lugar donde los muchachos estuvieran tranquilos, donde pudieran crecer, donde pudieran tener un crecimiento, una maduración, pues sucede ahí todo lo contrario, se ve como una jungla esta escuela. Y se ven ahí muchachos haciendo bullying, se les ve desafiantes con los maestros. De hecho, antes a esto se le llamaba trastorno negativista desafiante. Y entonces estos lugares que deberían ser seguros, pues cada vez se convierten en más inseguros y es un caldo de cultivo, más las patologías que ya traen muchos muchachos y muchachas, pues esto no va nada bien. Y entonces termina también normalizándose la violencia como una forma de darle solución a las cosas. Hay falta de respeto de los alumnos a los maestros, ¿verdad? Entonces se ve ahí totalmente trastocados los niveles y hay también reclamos de los padres, muchas veces porque ellos eh, a veces sobreprotegen tanto a sus hijos que no quieren que se les castigue en la escuela y esto también crea un conflicto para poder educar a estos muchachos. Y entonces los padres llegan y los sobreprotegen y los maestros pues no saben ya qué hacer, ¿verdad? Entonces sí hay reportes, en fin, pero fuera de eso pues no hay mayor consecuencia. Entonces, ¿quién pone los límites? A los muchachos es importante ponerles límites, que sepan los límites, porque si no, entonces se genera un vacío de autoridad y entonces los muchachos pues se encuentran perdidos porque no saben qué hacer. De hecho, hay una frase o un dicho africano que dice que para educar a un niño hace falta una tribu. Y aquí también el papel de los abuelos, las abuelas, las tías, ¿verdad? Es muy importante que todos contribuyan para que los niños no estén tan solos, aislados nada más en su cuarto con la computadora o con el celular y ahí solitos, pues sin nadie que los guíe, sin nadie que hable con ellos y les haga ver precisamente
esto que les dicen y que ellos se lo creen, es necesario hablar y es necesario también em, pues platicar, no dejar que los niños estén tantas horas ahí en el celular, porque uno se da cuenta de que te aparece cualquier cosa, o sea, estás buscando, no sé, una receta de cocina y ya te aparecieron cosas que dices, ah, hasta, hasta te asustas de verlo, ¿no? Bueno, eh, te sorprendes, pues, que dices, ah, esto, hay cosas que no nada más no debería verlas un niño, sino no debería verlas ni un adulto, ¿sí? Y esto es lo que están viendo ellos que se están encontrando por la falta de supervisión. Y además, al estar tanto tiempo con la computadora, pues ellos se están perdiendo la conexión con el otro, el desarrollar aquí nuestras neuronas espejo, ¿sí? Cuando son niños ya tienen neuronas espejo y esto hay que desarrollarlas porque esto nos ayuda a conectar con el otro, a sentir empatía, a mentalizar, a sentir compasión, pero compasión positiva por los demás. Y entonces al estar tanto tiempo con un aparato acá enfrente, pues ¿qué retribución voy a tener de ese aparato? Ninguna. Y entonces los muchachos se enfrascan en interés, en internet, perdón, y entonces están con los juegos. Hay juegos grupales en donde pues muchas veces ni saben con quién están jugando, los padres menos. Y aquí pues sabemos que se pueden colar sujetos que pues bueno, están ahí, pero no para algo bueno, ¿verdad? Entonces, esta falta de conexión también familiar, de poder platicar con los papás, que bueno, ya lo vemos mucho en las redes sociales, que a veces los padres, pues no sé, van a comer, no sé, un fin de semana y todos sacan su celular y no están conectando, no están platicando entre ellos. A mí me ha tocado ver, a veces llego a ir a un restaurante de cualquier nivel social, pasa lo mismo. Y tal parece a veces que, bueno, a los niños, cuando los padres se separan o por cualquier otra razón, se los llevan a comer, ¿sí? Generalmente esto se da con el papá, se los llevan a comer y les compran una pizza, una hamburguesa y están ahí con el niño en la mesa, con el muchacho, y ellos con su celular. El niño con su hamburguesa ahí o su pizza y ellos todo el tiempo con el celular. No, no le hablan al niño, no se comunican con él. El niño todo el tiempo mirando ahí su pizza y, y el padre todo el tiempo con el celular acá, ¿sí? Entonces, no hay conexión ahí y se pierden momentos importantes de poderlo conocer, de poderlo retroalimentar, de poder saber qué es lo que está pasando por su mente, ¿sí? Entonces, los niños ahí en el internet, pues van viendo todo esto, todos estos hechos de violencia y ellos mismos, incluso con los juegos, lo van normalizando porque cada vez los juegos son más violentos y ellos van normalizando esa violencia. Y las consecuencias, pues, son que tienen falta de empatía, son fácilmente manipulables por los demás y todo esto además les va haciendo cambios neurológicos. Aquí en su cerebro va haciendo cambios en la ínsula y en diferentes partes. Entonces, los niños también pueden desarrollar de por sí la adolescencia, este, en la adolescencia hay cierta impulsividad, pues todavía la desarrollan más porque no está madurando su neocórtex. Y esto, pues, es uno de los factores por los cuales pueden desarrollar un tipo de personalidad antisocial o psicópata. Em,
los muchachos lo que necesitan es tener un lugar digno en la sociedad, relacionarse con niños como ellos, pero jugar, enseñarles a no estar tanto tiempo en las tabletas, en los celulares, en la computadora, sino que jueguen. Antes, en otras generaciones, había mucho juego entre los niños. Entonces se comunicaban, se veían, reían, había empatía entre ellos, ¿verdad? Entonces, todo esto cada vez se ve menos y es lo que necesitan para desarrollar esta responsabilidad y no la irresponsabilidad, porque los muchachos que están inmersos en esto, en la violencia, y además si ya tienen pues rasgos de psicopatía o de antisocial, pues desarrollan una falta de empatía, una irresponsabilidad. También tienen baja tolerancia a la frustración. Hay impulsividad y sobre todo en casos de psicopatía y antisocial hay una incapacidad para sentir culpa, que es precisamente ahí en el capítulo 3 donde la psicóloga trata de encontrar estos rasgos de que el muchacho sienta culpa, incluso busca ella si tiene algunos rasgos que él haya tenido psicosis. La psicosis no es psicopatía, es algo muy diferente. En la psicosis la persona no está tocando la realidad. En cambio, el psicópata está totalmente consciente y tocando la realidad. Hay una parte donde ella le dice que sí entiende lo que hizo y él le contesta que sí entiende lo que hizo, que no es ningún tonto. Y ahí es cuando ahí ocurre algo, ¿verdad? Que se da cuenta la psicóloga de muchas cosas. Entonces, pues bueno. Como se darán cuenta, estamos spoileando un poquito, pero no mucho. Más bien es enfocado a lo que es la psicología, eh, porque este capítulo tercero precisamente es muy, muy enriquecedor en lo que se ve, bueno, aparte de las actuaciones fabulosas, el plano secuencia, cómo se firma esta serie, en fin, está muy bueno y es muy recomendable. Y pues bueno, hablábamos de lo que es la maduración del cerebro. ¿Cómo madura el cerebro? Cuando son niños, la parte básica que está ahí es la parte emocional, la amígdala, el sistema límbico. Todavía el neocórtex no está formado, entonces los niños son muy emocionales. Todavía, por eso son impulsivos los niños, hacen rabietas, se tiran, en fin porque son muy emocionales, todavía no desarrollan el neocortes. Entonces, ¿qué les ayuda a desarrollar esto? Pues la socialización también les ayuda, el lenguaje, el hablar con los demás para tener un funcionamiento óptimo. ¿Por qué? Porque a menor socialización, entonces hay más fragilidad en el cerebro de los muchachos. Se habla de que la familia es la célula de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué se aprende también en la familia? Cuando en la familia hay patrones de violencia, estos se van repitiendo y muchas veces no son conscientes de lo que se va repitiendo. No son conscientes, no es que digan a propósito, yo voy a hacer esto para que tú lo veas y lo repitas, no, sino producto también de lo que viene atrás de la familia, de cómo se ha vivido estos roles, hombre-mujer, la violencia. Es que se van dando. De hecho, aquí hay una parte donde el papá dice, yo no quise ser como mi padre, yo no quise repetir lo mismo, ¿sí?
Sin embargo, sí había conductas, no tanto como el padre, pero sí había conductas que dieron a entender algo. Y los niños son muy receptivos. A veces creemos que no se dan cuenta, que no sienten, pero claro que se dan cuenta, claro que sienten. Por eso es tan importante tener este acercamiento con ellos. Y si además los niños, sobre todo los hombres y las mujeres, pero sobre todo los hombres admiran al padre, lo ven como su héroe y todo lo que él haga está bien. Entonces, si ven que él hace algo, ellos interiorizan que eso está bien, que eso es normal, ¿sí? Que no está mal, porque ellos no van a pensar que su papá está haciendo algo malo. Para ellos, todo lo que haga el papá está bien, él es el que tiene la razón, ¿sí? Entonces, también no hace falta que ellos digan y enfaticen estos comportamientos, simplemente se da por imitación, por aprendizaje vicario. Y aquí es donde los padres a veces no tienen la conciencia de este comportamiento, como se ve en la película. Decía, eh, hemos hecho algo malo, ¿en qué nos equivocamos, no? Porque no están conscientes. Em, Esta serie no tanto plantea el foco en la víctima, aunque también es importante. Hay una parte donde la policía, la mujer policía, le dice al hombre policía que lo que más le molesta es que después todos se van a acordar de él, del niño, pero van a olvidar a la víctima, a la mujer. Y él le dice, estamos aquí por ella, ¿sí? Entonces, incluso hay una parte, me parece que es al final, donde hay una cancioncita donde se supone que es la voz de la víctima de ella, ¿no? Em, Casi siempre las historias se abordan desde la víctima, sin embargo, en esta serie lo quisieron abordar desde otro enfoque, desde el papel del victimario y qué es lo que sucede a su alrededor, qué es lo que sucede para que él termine en esta situación, haciendo estas cosas que no las creeríamos de un adulto y mucho menos de un niño, ¿no? Em, y nos damos cuenta de que pues también la familia del victimario pues también resulta ser víctima a final de cuentas. ¿Por qué? Porque la sociedad los juzga, los critica, ¿sí? Los señala con el dedo, como también queriéndose quitar esa responsabilidad que tenemos como sociedad, porque ahí somos responsables todos. Y entonces, eh, hasta cierto punto se ensañan con la familia, eh, queriéndola castigar y haciéndola responsable, pero no todos los casos son iguales. Hay algunas ocasiones en que sí efectivamente hay violencia de parte de los padres, generalmente del papá, pero también las mujeres son violentas, así es que también de parte de los dos, ¿no? Hay mucha violencia y esto hace que se afecten, ¿sí? Partes de su cerebro del niño y entonces haya una modificación a tal grado que pueden causar esto, psicópatas y antisociales, pero no todos los casos son iguales y a veces vemos qué es lo cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como sociedad. Y la responsabilidad también aquí habría que pedirla de parte de las autoridades también, a nivel gubernamental, mejores políticas dentro de las escuelas, en fin, todo es complejo y bueno.
¿Qué tiempo le dedican los muchachos a las redes sociales? Sabemos que mucho, ¿verdad? Pero en promedio le están dedicando 8 horas y media al día, no a la semana, al día le están dedicando 8 horas y media a estar ahí los muchachos. Y este es un tiempo valioso con el que podría convivir con la familia o con los amigos. Entonces, los padres de manera, pues, hasta inocente, ¿verdad? Pero también porque es algo que se dio en la pandemia, de que los celulares, las tabletas, se hicieron necesarias para la escuela y entonces ellos, pues de manera, pues tratando de cumplir con sus hijos, con la escuela, ¿verdad? De una manera, pues inocente, genuina, pues les compran su tableta, les compran su celular, les compran su computadora, eh, para que puedan trabajar en la escuela. Pero pues ya vemos que esto no nada más es darles, es estarles supervisando y también ver a qué edad se les suelta el celular a los niños, porque ahora vemos bebés casi recién nacidos y ya con el celular aquí para que se distraigan, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucha atención, porque también el hecho de que a un niño, un bebé que todavía no madura lo suficiente, sus ojos, su vista, su oído, y tiene acá el celular, pues sí, es algo que definitivamente le va a afectar. Y entonces los muchachos, pues al estar solos, se adentran en ese océano digital y pues se encuentran, como decíamos, influencers nocivos, tóxicos, y pues al no contar con una supervisión de adultos que estén al pendientes del peligro, entonces pueden ser vulnerados en su integridad, pero sobre todo en su integridad moral. Sí, a veces también integridad física porque ya sabemos que pues los atraen y los muchachos eh, totalmente ingenuos, pues a veces caen en otras cosas, ¿no? En otras redes. Pero bueno, entonces esa admiración que en un momento dado le tienen al papá, pues también a veces pasa de lado y se va con los influencers. Entonces ahora admiran a los influencers, se sienten identificados, sienten que pertenecen, ¿sí? A esas tribus digitales. Fíjense, al estar tanto tiempo los niños en internet, fíjense que antes un niño de 2 años se sabía ya 400 palabras y actualmente a veces no llega ni a 200. Vean todo lo que se ha perdido, ¿sí? ¿Por qué es importante el vocabulario? ¿Por qué? Porque la expresión verbal nos ayuda a regular nuestras emociones. Y ahora además ya todos son emojis, ¿sí? Como se ve ahí, cada emoji tiene un significado. Hay en internet lugares como lo que le llaman la manósfera, que es una red de sitios web y foros en línea que promueven una masculinidad enfatizada, muy hostil hacia las mujeres, muy misógina, ¿sí? Y es una fuente de oposición al feminismo, pero de una manera muy violenta. E incluso se ha ligado con la extrema derecha y la extrema alternativa. Aquí hay grupos que manejan el término este de incel, de célibe, pero célibe involuntario, no como alguien que quiere hacerlo, ¿no? Sino como de manera involuntaria. Y entonces aquí se hacen comunidades de hombres, claro, de manera virtual, en donde ellos sienten que son incapaces de tener relaciones románticas o sexuales con mujeres, como sería su deseo, ¿verdad? Sino ellos lo ven como un determinismo, ya que así va a ser.
totalmente erróneo. Sabemos que es totalmente erróneo, pero estas ideas las difunden personajes como Andrew Tate, el T-Match y cualquiera, ¿no? Y aquí se habla de lo que es la píldora roja, la píldora azul, ¿no? De la píldora roja es cuando te deja ver la verdad. Y pues bueno, ellos no saben que esto se tomó de una serie, perdón, de una película que de hace algunos años, ¿verdad? Entonces ellos eh, pues lo toman al pie de la letra y dicen que esto es verdad, ¿verdad? Entonces, y ellos manejan una regla de Pareto que es el 80-20, donde dice que el 80% de los hombres no va a tener oportunidad con las mujeres y solamente el 20% de los hombres va a tener oportunidad con las mujeres. Y el 80 se van a quedar fuera de campo, ¿no? Entonces, aquí todo esto, ¿qué es lo que promueve? Promueve una banalidad, una violencia, ignorancia, ¿sí? Que no ayuda al crecimiento, no lo nutre. Em, al contrario, hay una división entre muchachos, hay una desconexión entre ellos mismos. Ya que esto lo vulnerabiliza al adolescente, lo hace muy vulnerable, es presa fácil de cualquiera de estos manipuladores y los mueve con algo, con una emoción muy fuerte que tenemos los seres humanos, que es el odio. Cuando tú odias a alguien, eres muy fácilmente manipulable. Y entonces los muchachos también pueden caer en ansiedad, en depresión, en anedonia, en alexitimia. La anedonia se define como la incapacidad para experimentar placer o la pérdida de interés en actividades que solían ser gratificantes. Es como cuando ya las cosas que te gustaban hacer ya no te llaman la atención, ¿sí? Esto es producto de una situación depresiva. Y la lexitimia es un desorden a nivel neurológico que genera en quienes lo padecen una notoria incapacidad para poder controlar y reconocer sus propias emociones. O sea, esto también, acuérdense que toda esta violencia, todo esto va haciendo cambios a nivel neurológico. Y entonces aquí hay que enseñarles también a los muchachos a, a saber dónde están en su ventana de tolerancia, cuándo están ahí y cuándo ya se están saliendo. Cuándo ya se están saliendo hacia la hiperactivación o hacia la hipoactivación. A ver, si yo de repente estoy sintiendo síntomas de ansiedad, siento que estoy entrando en ansiedad, me está dando pánico, estoy en un estado de alerta elevado, como si algo muy malo fuera a suceder en cualquier momento. O tengo pensamientos intrusivos, negativos, ¿verdad? De que me están dar y dar vuelta en mi cabeza. También hay impulsividad, las personas se muestran más agresivas, tienen pensamientos obsesivos, tienen una idea y nadie se los quita de la cabeza. Hay una hipervigilancia constantemente para ver qué cosa es lo que va a pasar. Hay mucho nerviosismo, mucha agitación, las personas incluso son más propensas a pelearse y hay un miedo persistente, que eso es lo que promueven estas redes, ¿sí? Sacarlos de su ventana de tolerancia, ya sea por hiperactivación, que es esto que acabamos de hablar, o por hipoactivación, cuando entonces los chicos se deprimen y entonces se muestran así más callados, no hablan,
no se quieren relacionar, están tristes, sienten un vacío aquí en el estómago, hacen las cosas como de manera lenta, se muestran aburridos, nada les llama la atención. Hay baja energía, como que no tienen ganas de ir a jugar, ni de ver a lo mejor una película, a veces ni ganas de ir a comer. Sienten vergüenza, se sienten inadecuados, están más bien como inmóviles, a veces se tiran en el sillón, en la cama y ya no quieren ahí hacer nada. Incluso se pueden disociar, hay una desconexión, hay una dificultad también aquí para accionar y para reaccionar. No se quieren meter en conflictos y cuando les preguntan algo dan el avión nada más, porque no quieren discutir, no quieren explicar sobre todo. Y pueden tener una ausencia de sensaciones. A mí a veces me dicen, doctora, es de que no tengo ni ninguna sensación, ni para bien ni para mal, ¿sí? Dice, "Ah, no siento ni bonito ni feo, no sé, estoy como plano, como plana". Hay una incapacidad también para pensar claramente y de manera lógica. Entonces, hay que ayudarles a entrar en su ventana de tolerancia. ¿Cuál es esta ventana de tolerancia? Yo sé que estoy en mi ventana de tolerancia cuando, si alguien se quiere aprovechar, le pongo límites. Donde estoy aquí en el presente, ¿sí? No estoy ni en el pasado, ¿sí? No estoy rumiando, ni estoy en el futuro con ansiedad. Cuando puedo reflexionar sobre lo que está sucediendo, tomar una posición, tomar una decisión. Puedo estar alerta, pero no muy exacerbado, sino simplemente estar aquí hablando, ¿sí? Puedo tener un pensamiento claro, flexible, ¿no? Hablamos, discutimos. Hay curiosidad, la persona se encuentra feliz, ríe. Entonces, reacciona, tú ves que la persona, el muchacho, la muchacha está reaccionando apropiadamente a las situaciones, a lo que se está viviendo. Es asertivo, es creativo, se está tranquilo y entonces desde ahí puede escuchar y puede hablar. Ujú. ¿Qué pasa con la patología social? ¿Qué pasa con las normas sociales? Cuando estas normas que nos sirven para la sana convivencia entre nosotros se trastocan. Fíjense que McKinnon y Michels en 1973 ellos utilizaron estos términos en sus textos, aunque en el desarrollo de los mismos utilizan también la palabra psicopatía. Ujú. Entonces, patología social versus psicopatía. ¿Por qué es importante? Porque al hablar de rasgos psicopáticos o carácter psicopático, estamos tratando de describir y hablar desde un abordaje psicodinámico y no nada más desde un aspecto social, sino qué está pasando con el individuo. Entonces, ¿qué es la psicopatía? Desde la concepción de Hare en 2006, dice que no se puede entender únicamente como un fenómeno aislado en cuanto a fuerzas e influencias sociales y ambientales. O sea, no es nada más eso, sino también aquí hay que tomar en cuenta qué factores genéticos están contribuyendo a la formación, porque también aquí entra el aspecto genético que también se ha estudiado, los rasgos de personalidad y de temperamento de la persona, eh, y que se genere por medio de interacciones complejas entre aspectos no solo sociales, sino también biológico, temperamentales y psicológicos. Si se dan cuenta, entonces aquí se trata de ver desde el individuo, desde qué está pasando con el individuo y no nada más la sociedad, aunque sabemos que el ser humano es un ser biopsicosocial y actualmente también se le toma como espiritual.
Entonces, todo esto, ¿sí? Nos da una idea de desde dónde, ¿sí? Desde varios puntos de análisis. Y actualmente, fíjense que sí hay instrumentos para evaluar la psicopatía. Hay una lista de chequeo, la PCLR, que es un instrumento de evaluación que ha mostrado su validez y su confiabilidad, y además está traducido al español. Evaluar riesgos en adolescentes. Em, También hay instrumentos como el ASPD para que aquí padres, los nuevos padres pueden aplicarlo y los maestros y traten de reconocer en los niños, fíjense, de 6 a 13 años, rasgos de psicopatía. Aquí nuestro personaje, ahí lo ponen de 13 años. Estamos hablando de detectar rasgos de psicopatía desde la niñez, fíjense, de 6 a 13 años. Entonces, todo esto, y bueno, otros instrumentos, no es el único. Em, Todo esto nos habla de la importancia. A ver, aquí se habla de qué es lo que tiene el personaje. Aquí está más relacionado con la psicopatía. ¿Por qué? Porque no hay culpa, no hay remordimiento. Y eso lo podemos ver precisamente en este tercer capítulo, cuando se sale la psicóloga y lo observa, se da cuenta de que el niño está totalmente relajado, hasta se está estirando, ¿sí? Y acababan de tener un momento fuerte, ¿sí? Por eso es que ella se sale como a tomar aire y ahí se da cuenta cuando lo observa que no hay culpa, no hay remordimiento, ¿sí? El niño está totalmente tranquilo. Luego entra y como vemos, se da cuenta de que está consciente de lo que hizo. De hecho, él se da cuenta de lo que dice y bueno, aquí ya este, empieza otra situación difícil entre ellos. Pero bueno, como les decía, es diferente lo que es la psicopatía de la psicosis. La psicosis, la persona no está tocando la realidad. Y esto a veces se da por diferentes situaciones, la psicosis, incluidos los medicamentos, alguna enfermedad, alguna situación, hay diversas, ¿no? Por ejemplo, alcoholismo, en fin, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajar con los niños? Aquí hay un experimento que se hizo con ratas y este científico puso una especie de parque, ¿sí? A unas ratas y les puso por un lado un bebedero donde tenía agua con azúcar y del otro lado les puso una droga, me parece que cocaína. Entonces, o heroína. Y entonces empiezan los ratoncitos a beber agua con azúcar y la droga. Y entonces se da cuenta que cada vez van más a la droga, más a la droga, ¿sí? Al grado de que, pues bueno, ya estas ratitas se murieron porque se hicieron totalmente dependientes a la droga y pues terminaron muriéndose. Em, Después se le ocurre a este mismo científico cambiar y entonces pone como un parquecito de las ratas ahí también, pero les pone juego, les pone más entretenimiento, están otras ratitas también y pone los mismos bebederos. Pero lo que se da cuenta este científico es que al estar interactuando las ratas entre ellas, jugando, ya no van tanto al bebedero de la droga, ya no, como que ya no les llama tanto la atención. Lo que prefieren es estar ahí jugando entre ellos. Y esto es lo que necesitan los niños, los muchachos. Eso, el juego, estar entre ellos haciendo conexión entre ellos y con los demás también.
con su familia, con sus padres, pero sobre todo entre los niños, o sea, tener este tiempo de juego que se ha perdido cada vez más porque están aislados. Cada quien está ahí en su tableta, en su celular, en las redes, pero están aislados a final de cuentas. Al cabo del día se dan cuenta que no hay nadie a su lado y entonces, pues, se van por la droga, que es la tableta, el celular, la computadora. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y pues hay mucho, mucho que comentar sobre esto, pero bueno, aquí tratamos un poquito, traté de no hacer muchos spoilers, nada más lo básico para tratar de entender desde el punto de la psicología esta serie que me gustó mucho, ¿sí? Y está muy, muy interesante y es muy recomendable. Que abra hilo para hablar con los muchachos también. Muy bien, pues un abrazo, les agradezco mucho y espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima y espero estar con ustedes en otro tema más adelante. Gracias.